El siguiente tema se llama conversión y equivalencia. Propósito: reconocer los conceptos de conversión y equivalencia para aplicarlos adecuadamente en la realización de inferencias inmediatas. Antes de explicar el concepto de la conversión, es conveniente expresar por adelantado cómo se determina la extensión del predicado en una proposición dada. Hay que tener en cuenta que es fácil determinar la extensión del sujeto en una proposición, dadas las partículas, todo o ningún, que se anteponen a este. Pero estas partículas no afectan al predicado. Además, de ordinario, no se cuenta con medios gramaticales para determinar la extensión del predicado. Sin embargo, contamos con dos reglas muy fáciles de aplicar. Las reglas son las siguientes. Primera regla: las proposiciones afirmativas tienen predicado particular. Segunda regla: las proposiciones negativas tienen predicado universal. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente proposición. La plata es un metal. En este caso, el concepto metal, aun cuando en sí mismo sea una idea universal, solo se está utilizando con una extensión parcial, ya que solo está calificando a la plata. Esto sucede en general con todas las proposiciones afirmativas. No importa que el sujeto en algunas de ellas sea universal. Por ejemplo, todo hombre es mortal, todo mamífero es vertebrado, todo triángulo es polígono, Pedro es blanco, algún hombre es maestro. Todas estas proposiciones afirmativas tienen predicado particular. En las proposiciones negativas, ya sean particulares o universales, el predicado siempre es universal. En el momento de negar un predicado a un sujeto determinado, estamos excluyendo a todos los seres a que se refiere el predicado con respecto a los seres a que se refiere el sujeto. Por ejemplo, ningún gas es sólido. El sujeto es universal por la partícula ningún. Y el predicado también lo es, pues queremos decir que entre todos los sólidos no hay uno que sea gas. Con toda confianza podemos aplicar, pues, la regla de la extensión del predicado, tan utilizada en la resolución de silogismos, que como vimos queda expresada de esta manera. Las proposiciones afirmativas tienen predicado particular. Las proposiciones negativas tienen predicado universal. Cuando pensamos en forma afirmativa, los predicados que utilizamos solo los estamos aplicando con una extensión parcial. En cambio, cuando pensamos en forma negativa, los predicados utilizados los estamos separando rotunda y universalmente con respecto a los sujetos correspondientes. Dadas estas reglas, podemos captar rápidamente la conversión. Se llama conversión en general al intercambio de sujeto y predicado en una proposición. Consiste, pues, en decir la misma cosa alterando el orden de los elementos de una proposición, pero conservando la cualidad y sobre todo la verdad. Hay varias clases de conversión. Así tenemos la conversión simple, la conversión accidental y por contraposición. Veamos cada una. La conversión simple
consiste en el intercambio del sujeto y predicado en una proposición sin mayores alteraciones. Para saber con facilidad cuándo resulta otra proposición verdadera, al ejecutar una conversión simple, se han elaborado ciertas reglas de acuerdo con los siguientes casos. La proposición tipo A no admite la conversión simple. En efecto, si una proposición afirmativa tiene su predicado particular, como en el caso de la proposición tipo A, entonces queda claro que este predicado particular no podrá pasar como sujeto universal a la hora de ejecutar la conversión. Por ejemplo, todo triángulo es polígono. Aquí tenemos una proposición verdadera, pero al realizar la conversión resulta una proposición falsa, como es el caso, todo polígono es triángulo. En el caso de las proposiciones tipo E, resulta que por ser negativa, dicho predicado es universal. En consecuencia, no hay dificultad para aceptar ese predicado como sujeto universal a la hora de ejecutar la conversión. Por ejemplo, ningún mamífero es reptil. En este caso, sí se puede hacer la conversión, pues resulta otra proposición verdadera. Ningún reptil es mamífero. Las proposiciones tipo I sí admiten la conversión simple. La razón es que este tipo de proposiciones tiene tanto el sujeto como el predicado en forma particular. Luego, en general, son intercambiables. Por ejemplo, algún hombre es blanco, es verdadera. Y también su recíproca, algún ser blanco es hombre. La proposición A o no tiene regla, pues admite muchas excepciones. Es pues muy irregular. En resumen, resultan dos reglas. Primera, la conversión simple es válida en las proposiciones tipo E y tipo I. Segunda regla, la proposición tipo A no la admite. Veamos ahora la conversión accidental. Este tipo de conversión, aplicable a las proposiciones universales A y E, consiste en intercambiar el sujeto y el predicado, pero además se reduce la extensión del sujeto de universal a particular, conservando la misma cualidad. Ejemplo, todo perro es carnívoro. Conversión accidental. Algún carnívoro es perro. Otro caso. Ningún animal es vegetal. Conversión accidental. Algún vegetal no es animal. La conversión accidental se utilizará especialmente cuando se explique la reducción de silogismos. Su regla es la siguiente. La conversión accidental es válida tanto para las proposiciones tipo A como para las proposiciones tipo E. Pasemos a ver ahora la conversión por contraposición. Este tipo de conversión se utiliza poco en el español, ya que, además de cambiarse sujeto y predicado, hay que anteponer la partícula no tanto al sujeto como al predicado, conservándose la cantidad. Se utiliza para las proposiciones tipo A y tipo O. Por ejemplo, todo metal es buen conductor de la electricidad. ¿Cómo queda la conversión? De la siguiente manera. Todo no buen conductor de la electricidad es no metal. Que en sentido expresa exactamente lo mismo. Si todo buen conductor de la electricidad es metal, aquello que no es buen conductor de la electricidad tampoco podrá ser metal. Otro ejemplo. Algún hombre no es médico. La conversión queda. Algún no médico no es no hombre. Como se ve, pues se utiliza utilizar las partículas no
muchas veces nosotros abusamos de ello. Por eso es conveniente aplicar las reglas para hacerlo de una forma correcta. ¿Cuántas veces no decimos, por ejemplo, llegué y no había nadie? Quiere decir que al llegar estaban todos. Por eso es conveniente aplicar las reglas adecuadamente para evitar todo este tipo de confusiones. Hay un verso latino para las reglas de la conversión y dice así: EI se convierte en simplemente, EA accidentalmente, AO por contraposición. Así se hace toda conversión. Pasemos a ver la equivalencia. La equivalencia es la identidad de significado de dos proposiciones con el mismo sujeto y predicado, pero que difieren por razón de su cualidad. Para ello se aplican las reglas siguientes. Primera regla: una proposición tipo A se hace equivalente de la tipo O si se agrega a la primera la partícula no, al principio del enunciado. Por ejemplo, todo hombre es mortal. Tenemos su contradictoria que dice, algún hombre no es mortal. Y la equivalente a esta queda así, agregándole al principio de la universal la partícula no. Queda, no todo hombre es mortal. Segunda regla. Las proposiciones tipo A se pueden hacer equivalentes a la tipo E si se agrega a la tipo A la partícula no antes del verbo. Ejemplo, todo hombre no es mortal. Es equivalente a ningún hombre es mortal. Inferencia inmediata. Con esto ya tenemos elementos para realizar inferencias inmediatas. Una inferencia inmediata es una conclusión que se obtiene a partir de una sola proposición. Por ejemplo, de las reglas de oposición se puede inferir que si A es verdadera, E es falsa. Si I es verdadera, E debe ser falsa. De las reglas de la conversión se puede inferir que si A es verdadera, su recíproca es falsa. Si E es verdadera, su recíproca es verdadera. Igualmente, de las reglas de equivalencia se puede inferir que si A es falsa, al anteponer la partícula no, convierte a esa proposición en otra verdadera. En relación a este tema y todos los que hemos examinado y los que nos falta por tratar, bueno es realizar algunos ejercicios para familiarizarse con los conceptos vistos.